El doctor Norberto Levi define el miedo como la angustia que sentimos ante la percepción de una amenaza, teniendo en cuenta que una amenaza se convierte en tal cuando no tenemos los recursos necesarios para resolver un problema. Para poneros un ejemplo práctico, me voy a servir de la cita de Margarita Rojas cuando dice: conducir a 300 km por hora puede resultar terrorífico para la mayoría de nosotros, pero no lo va a ser para un corredor de Fórmula 1. Así que empezamos a experimentar el miedo cuando dejamos de situarnos o bien nos alejamos de nuestra zona de seguridad. El miedo funciona como un círculo que de no pararlo se retroalimenta constantemente. Vamos a ver las 4 fases propuestas por Bernardo Stamateas para conocer el funcionamiento de este círculo que compone el miedo y así poderlo afrontar. La primera fase es la gran imaginación. En esta todo empieza cuando dejamos volar nuestra mente, cuando damos rienda suelta a nuestra imaginación frente a determinada situación. Cuando pensamos que nos va a pasar lo peor, cuando imaginamos exageradamente y acabamos paralizándonos. Por ejemplo, podemos estar a punto de salir a hablar en público y pensar que vamos a olvidar todo lo que tenemos que decir. La segunda fase es el miedo propiamente dicho. Cuando nuestra imaginación ha activado el miedo y éste empieza a crecer desmesuradamente. Cuando se retroalimenta el círculo, por ejemplo, pensando en quedarnos en blanco frente al público, podemos agregar la sensación de vergüenza que vamos a experimentar, o podemos imaginar que todos los asistentes se acabarán riendo de nosotros sin siquiera habernos escuchado. Es en este caso cuando creemos que surge el miedo a lo desconocido, pero en realidad a lo que nos surge el miedo es a perder lo conocido. La tercera fase es cuando el miedo te paraliza o por el contrario cuando te acelera. En esta nos paralizamos cuando tenemos que hablar en público, imaginamos lo peor y quedamos sin voz. Por otro lado, nos puede acelerar cuando en la misma situación no paramos de dar vueltas en la sala o incluso de jugar con las manos, ofreciendo la típica sensación externa de que estamos perdiendo el control de la situación. En este caso, existe una historia que os va a aclarar mucho esta fase. Vamos a contar por qué ruge un león. Y es que el león ruge para generar 2 reacciones en su presa. Primero, la paraliza para después comerla, o bien la hace huir, pero a la dirección opuesta, para dirigirla hacia donde están las leonas esperando comérsela. Así que ten presente que el miedo siempre te hará huir hacia el camino equivocado. La cuarta fase corresponde a mi primer recuerdo. En esta fase es cuando queda grabada en nuestra mente aquella situación en la que el miedo nos paralizó o nos aceleró, y es lo que se conoce como el primer recuerdo. Así, cada vez que te enfrentes a una situación con características parecidas, vas a recordar aquella situación en la que fallaste, y esta se convertirá en tu posible freno. Por ejemplo, si tuviste una mala experiencia en el amor, lo más posible es que cuando conozcas a alguien del sexo opuesto, ese será el primer recuerdo que te aparecerá en la mente, lo que sin duda te hará perder de vista todo lo nuevo y todo lo que puede estar por llegar a tu vida. Conociendo cómo funciona el ciclo del miedo, ahora puedes ponerle freno y usar tu imaginación para visualizar aquello que quieres atraer a tu vida y no aquello que no deseas. No te alimentes de pensamientos negativos y decide deshacerte de todo mal recuerdo del pasado. Piensa que nacemos con las manos cerradas porque no traemos nada y morimos con las manos abiertas porque tampoco nos llevamos nada.